Estábamos corriendo hace rato la clase, pero no le he puesto grabar el inicio. Sí, en esta parte nos faltaría como lo de la desviación. Pero igual, cuando volvamos a ver cómo hacer en Excel, vuelvo a repetir esa partecita. Sí, en el video nos faltaría el inicio, porque se pausó la grabación y me olvidé de ponerle que siga la grabación. De todas maneras, más adelante igual se repite esa partecita. Entonces, como íbamos viendo, hasta ahorita íbamos viendo ya la varianza. Si la varianza viene a ser otra medida de dispersión, igual, en la que se utilizan las desviaciones medias, pero estas desviaciones medias elevadas al cuadrado. Entonces, lo que quiere decir esto es que vamos a tener para la varianza las siguientes fórmulas. Entonces, varianza la vamos a representar además con una S elevada al cuadrado. Por lo tanto, yo tendría, por lo tanto, S al cuadrado, que significa varianza, ¿sí? Esto va a ser igual a la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tendré aquí voy a ponerle de una vez los símbolos para... Quiere decir que cuando yo saco mi desviación voy a tener mi dato 1 menos, ¿sí?, la media aritmética la vamos a representar nada más con una X y una barrita encima, menos la media aritmética, y todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para mi dato 2, es decir, esto sería más, ¿no es cierto? Abro paréntesis, mi dato 2, mi X sub 2, menos la media aritmética elevado al cuadrado. Así sucesivamente, más, ¿no es cierto?, hasta mi dato n. Es decir, aquí tendría mi xn más la media aritmética menos la media aritmética, siempre resta, menos la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado y dividido para el número total de datos. Esto utilizo, o es mi varianza para datos sin agrupar. ¿Qué pasa cuando yo tengo datos agrupados? Varianza cuando yo tengo datos agrupados va a haber un pequeño cambio, ¿sí? O sea, voy a hacer, digamos, la misma, prácticamente la misma fórmula, pero voy a tener que calcular esto con mi marca de clase, no con el dato. Ahora, esto es para datos sin agrupar y cuando no están en tabla. Si esto estuviera en una tabla de frecuencias, yo debería multiplicar por la frecuencia absoluta. Vamos a ponerle aquí para datos sin agrupar, les voy a poner las dos fórmulas. Entonces hago esto y esto multiplicado por mi frecuencia 1, por mi frecuencia 2, etcétera, hasta mi frecuencia número n. Si estoy sacando de una tabla de datos sin agrupar.
Entonces, cuando ustedes tienen una tabla de datos sin agrupar, ahí ya los datos no están individuales. Este es más o menos como para individuales, este es para cuando los tengo en tabla. Puede que para calcular su varianza no le den como los datos cada uno, sino más bien le den una tabla, entonces utilizo esta forma. Ahora, si yo voy a calcular la varianza con datos agrupados, lo que yo tengo que hacer, sí, es tomar en cuenta el valor central del intervalo, es decir, la marca de clase. Voy a hacer prácticamente la misma fórmula, pero con la marca de clase. Entonces, para esto, paciencia con este nombre. Por lo tanto, esta fórmula para datos agrupados se modificaría. En lugar de yo tener aquí mi XI o mi dato 1, sería mi marca de clase 1 menos la media aritmética por la frecuencia 1. Mi marca de clase 2 menos la media aritmética por la frecuencia 2. Y mi marca de clase N, ¿sí?, menos la media aritmética por la frecuencia N. Y una vez hecho eso, esto divido para el número de datos. Ahora, otra situación de estas medidas, que son las medidas de dispersión, por ejemplo, es que en este caso, si yo elevo al cuadrado mis datos, las unidades me quedarían elevadas al cuadrado. Por ende, estas medidas de dispersión no tienen la misma unidad que tienen los datos. Es decir, si yo hablo de años, si yo saco la varianza, no me va a salir el resultado como en años nada más, sino sería años elevados al cuadrado. En ese sentido, algunos autores citan este tema de que no tenga las mismas unidades que los datos como una desventaja que tendrían estas medidas. Ya, ahora veamos otra medida. Permítanme les comparto donde estamos acá. Ya, por otro lado tenemos otra medida de dispersión, que viene a ser la desviación típica, también conocida como desviación estándar. Esta se saca súper fácil, es nada más la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, al valor que yo obtengo en mis datos de sacar con esta fórmula, le saco la raíz y está calculada la desviación típica. Por lo tanto, si es una desviación típica para datos sin agrupar, primero saco la varianza, saco la raíz cuadrada y ya está. Si es para datos agrupados, igual saco primero la varianza con la fórmula de varianza para datos agrupados, saco a este resultado la raíz cuadrada y está calculada la desviación típica, o también conocida como desviación estándar. Ahora, estas medidas también se utilizan en conjunto, como vimos, como les dije en un inicio, con la media, por ejemplo, con la media aritmética, ya que vienen a complementarse mutuamente, ¿sí? En este caso, cuando hablamos nosotros de esta desviación típica, esta nos viene a informar, por un lado, la dispersión o qué tan separados están los datos de la media, y la media obviamente nos indica cuál es el punto central de mi serie de datos. Entonces, al combinar o al usar los dos parámetros, se puede hacer como más distribuciones de datos. Estas distribuciones de datos pueden ser distribuciones simétricas, que se conocen como distribuciones normales, pero también puede darse el caso de que yo pueda tener distribuciones asimétricas. Ya, cuando utilizamos la varianza y la media aritmética, vamos a generar una distribución simétrica. En estas distribuciones simétricas nosotros vamos a poder aplicar algunas cuestiones o algunos teoremas, si entre esos el teorema de Chebyshev y el teorema, teorema de Chebyshev.
Sí, el teorema de Chebyshev, que nos va a permitir a nosotros incluso sacar porcentajes e ir comparando la desviación típica con la media aritmética e ir viendo qué tan alejados o tan separados están los datos y calcular intervalos. En estos intervalos yo puedo hacer análisis distintos. Eso vamos a ver más adelante un poco el teorema de Chebyshev y para nosotros hacer análisis. Sí, por eso vamos a pasar ahorita por un momento. Después ya hacemos la combinación. Ahora otra medida de dispersión que es sumamente también importante o que nos permite hacer una comparación, sacar porcentajes o esa manera de índice, es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación de Pearson sí se calcula nada más dividiendo la desviación que acabamos de ver, la desviación típica o desviación estándar para la media aritmética. Y es un coeficiente que también nos permite relacionar, si ustedes ven, o comparar, o hacer una comparación entre la desviación media y la media aritmética, que también de alguna manera estamos nosotros relacionando estas dos medidas, que si bien no es lo mismo, pero se complementan la una con la otra. Ahora esta medida es un poco más abstracta, no tiene unidades, ¿sí? La podemos nosotros tener digamos, en números decimales o también multiplicar esta variación que es desviación típica sobre media aritmética, multiplicarla por 100 y también podríamos nosotros usarla para interpretaciones en porcentajes. O sea, si a esta formulita aquí le multiplico por 100, también puedo sacar el coeficiente de variación en porcentajes o por ciento. ¿Sí? Un poco así en resumen estas medidas. Vamos a ver ahora en el Excel cómo podríamos sacar esto. Un segundito. Déjenme abrir el Excel. El Excel vamos a seguir usando el que teníamos, los mismos ejercicios para no complicarnos mucho, no perdernos. Ya vamos al ejercicio, permítanme compartirles. Vamos a trabajar sobre los mismos ejercicios que hemos venido trabajando estos días. Listo. Entonces nosotros vimos como nuevas medidas, ¿sí? Que son las medidas de dispersión. Vimos el rango. Ahora, el rango es facilito, valor máximo menos valor mínimo. Si yo quiero sacar el rango para esta serie de datos sin tomar en cuenta la tabla, simplemente vamos a poner rango, ¿no es cierto? Rango también llamado recorrido. El recorrido está en el PDF. El recorrido, como les decía, nada más es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces va a ser igual. Ubico aquí en mis datos que están ya ordenados el valor máximo menos el valor mínimo. Y está calculado el recorrido o rango. Así de sencillo. Y lo mismo o la misma dinámica sería en una tabla, ¿no es cierto? Valor máximo que es 28 menos el valor mínimo que es 19. Se acabó. No es más complicado que eso. Ahora cuando nosotros ya hablamos de la desviación media, que lo vamos a poner como DM, ya teníamos una formulita, ¿sí? Entonces la desviación media no era nada más que los valores absolutos de las desviaciones sumados y divididos para el número total de datos. Entonces, si se me presentan datos sin ordenar en tabla de frecuencias, como los tengo acá,
Voy a agregar una fila para poder indicarles. Listo. ¿Sí? Lo que yo tendré que calcular primero es la desviación de todos mis datos, ¿no es cierto? Entonces la desviación de cada uno de los datos viene nada más a ser mi dato menos la media aritmética. Como ahorita ya bien o mal está calculada la media aritmética, va a ser más fácil por el tema de que aquí ya está. Entonces, déjenme quitarle los colores que tengo aquí. Por lo tanto, primero voy a calcular la desviación. Mi desviación va a ser igual a ABS. En este caso vamos a utilizar este ABS para poner directamente el valor absoluto, ¿sí? Para yo después no tener que cambiar el signo, sino más bien yo poner el valor absoluto y que el programa le coja de una con valor absoluto. Entonces pongo igual a ABS, ¿cierto? Y ahí pongo mi operación. En mi caso sería mi dato, que es el 19, menos la media aritmética, que está aquí. Cierro paréntesis, enter. Y lo mismo para cada uno de los otros datos. Entonces, simplemente lo que voy a hacer, la media aritmética, como viene a ser un valor fijo, la voy a colocar entre signos de dólar, ¿sí? Y arrastro la formulita para que me vaya cogiendo cada uno de mis datos. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces ya me calculó automáticamente el Excel la desviación y el valor absoluto de estas. Por lo tanto, lo que me decía es que es la suma de todas estas dividido para el número de datos. Por lo tanto, en desviación media voy a poner igual, paréntesis suma, ¿no es cierto? De todos estos elementos que yo tengo aquí. Ahora, cierro paréntesis y todo esto me dice dividido para el número de datos. Yo donde tenía el número de datos aquí. Dividido para el número de datos. Enter y me sacó la desviación media igual a 1.58. Ahora esto lo hago cuando no tengo agrupados los datos. Ahora si yo ya tengo, perdón, cuando no tengo en tablas de frecuencias. Si yo tuviera los datos en una tabla de frecuencias, para calcular esta desviación media lo que yo voy a hacer es crear un cajoncito más en esta parte. Entonces este cajoncito va a ser el valor absoluto, ¿sí? Entonces este va a ser el valor absoluto de mi dato menos la media, ¿sí? Por lo tanto, para yo poder sacar eso, voy a poner igual, lo mismo, ¿no es cierto? Apps, ¿sí? De mi dato, que en este caso es 19, menos la media aritmética que me dio 21.125. Cierro. La media aritmética, al ser un valor constante, siempre lo voy a poner en signos de dólar para que cuando yo arrastre la fórmula se arrastre de manera constante. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es arrastro la formulita, ¿sí? Ahora voy a crear igual otro cajoncito aquí, en donde multiplico esto por la frecuencia absoluta. Entonces a este le voy a llamar desviación. Le voy a poner DI para poner directo aquí nomás DI por mi frecuencia I o por mi frecuencia absoluta. Entonces esto va a ser igual a esto por la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Enter. Una vez hecho eso, arrastro la formulita. Listo. Ya una vez que ya multipliqué por sus respectivas frecuencias, voy a sumar todo. Entonces aquí pongo igual suma, ¿no es cierto? Igual suma, señalo los datos que quiero sumar, cierro paréntesis, enter.
Si yo quiero sacar igual de otra manera aquí la desviación media, que la voy a poner de otra forma, o la voy a poner aquí abajito para no perdernos. Mi desviación media ya para una tabla de frecuencias no es nada más que la suma de mis valores absolutos por la frecuencia, que sería esto de aquí, igual, ¿no es cierto?, suma de todos estos datos, o de todo esto, ay no, perdón, ya la suma ya la hice, perdón, la suma sería esta, igual, esto dividido para el número total de datos, que sería la sumatoria de las frecuencias, Enter. Y me da 1,58,333. Si ustedes se fijan, usando la tabla, si yo no tuviera los datos sueltos, así como acá, si no tuviera la tabla, el valor de mi DM o de mi desviación media va a ser igual, tanto para cuando tomo datos agrupados, cuando tomo tablas de frecuencias, o cuando lo hago de manera directa, es decir, hago para cada dato. Más corto suele ser hacer en las tablas de frecuencia. ¿Sí? Ahora depende de lo que a ustedes les den de dato. Entonces esto sería para mi cálculo de desviación media. Con azul. Desviación media la voy a poner con azul. Espero la otra semana ya poder arreglar este mouse. Ya. De esa manera yo podría calcular la desviación media. Ahora también vimos nosotros otra medida de dispersión, que fue la varianza. Sí, vamos a ver primero todo en esta parte y después todo para datos agrupados. Ya. Entonces voy a agregar una más, que es la varianza. Le voy a poner var. Esta generalmente la vamos a representar con la letra vamos a representar con la S al cuadrado. Si yo le estoy poniendo var por cuestiones de la computadora. Entonces, para calcular nosotros la varianza, en cambio, nos decía que era la suma de las desviaciones al cuadrado. Si yo aquí ya saqué la desviación al cuadrado nada más, tendré que elevar al cuadrado esto. Puedo copiar de aquí o puedo hacer una nueva. Entonces, aquí puedo poner, no sé, desviación al cuadrado. Digamos que no calcularon antes, entonces van a calcular directo la desviación al cuadrado. Voy a crear una separación. Esto quiere decir que va a ser igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis, a mi dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Mi dato menos la media aritmética y todo eso elevado al cuadrado. La media aritmética, como necesito que sea constante, la vuelvo a poner en signos de dólar, ¿cierto? Y elevo esto al cuadrado, enter, y saqué la desviación al cuadrado. Una vez hecho eso, simplemente hago lo mismo para cada dato, por lo tanto, solamente lo que hago es, de alguna forma, arrastrar la formulita. Sabemos que la varianza se calcula de la suma de las desviaciones al cuadrado divididos para el número total de datos. Por lo tanto, acá voy a poner igual, paréntesis suma. Voy a sumar todos estos valores de la desviación al cuadrado que saqué. Y todo esto divido para el número total de datos. Mi número de datos aquí era 24. Y de esa manera saco la varianza, ¿sí? Para esta serie de datos. Si yo quiero sacar igual la desviación típica, ¿sí? O desviación estándar, que le voy a poner como de ¿sí? Lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, cuando nosotros estamos en el Excel, vamos a utilizar una propiedad de la radicación y potenciación, su relación, para poder poner esa fórmula. Entonces, esto será igual
elijo mi valor, que ya saqué, que sería la varianza, y a esta varianza le saco la raíz cuadrada. Para nosotros sacar la raíz cuadrada en el Excel, elevamos a la 1/2. ¿Sí? Enter. Y de esta manera, además, ya saqué la desviación estándar cuando mis datos están sueltos y no están en una tabla de frecuencias. Y además no son agrupados, no tengo ni intervalo. Ya, ahora estas medidas también yo puedo sacarlas a partir de una tabla de frecuencias, como la que tenemos acá, ¿no es cierto? Para eso yo necesitaría un cajoncito en donde yo saque la desviación al cuadrado, la de I cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, para yo sacar esta desviación al cuadrado, lo que yo tendré que hacer es restar mi XI menos la media, y esto elevado al cuadrado. Entonces creo una celda justamente para eso. Por lo tanto, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi dato 1 menos la media que tengo acá, calculada ya. Voy a tomar esa media. Esto iría entre paréntesis. De una vez la media, como va a ser un valor constante, la pongo en signos de dólar para que siempre sea el mismo valor. Y esto me dice elevado al cuadrado. Listo. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita. Ya tengo las desviaciones elevadas al cuadrado. Para yo calcular, en este caso, mi varianza, que la pusimos como var, lo que voy a hacer es que la sumatoria le divido por el número de datos. La sumatoria puedo sacarle igual directo aquí, igual suma. No, todavía no. Ya. Ahora yo necesito este DI cuadrado multiplicado por el FI, si no dejo de lado como la repetición de valores. Entonces DI cuadrado por FI sería otra celda. Esto sería igual a mi desviación por mi frecuencia absoluta. ¿Sí? Una vez hecho eso, ahora sí, otra vez desplazo. Y aquí voy a poner la suma, igual la suma. La suma de esto va a ser igual suma, ¿no es cierto? Elijo los valores que voy a sumar, que son todos estos. Cierro, enter. Ya tengo la sumatoria y la varianza no es nada más que la suma de todos estos valores dividido por el número de datos. Por lo tanto, será igual esta celda dividido por el número de datos, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, enter. Y de esa manera también tengo la varianza. Veamos las coincidencias. Si ustedes se fijan la varianza, si hago con los mismos datos sueltos o hago con los mismos datos a partir de su tabla de frecuencias, me va a dar lo mismo. Cuando hablamos de la desviación estándar o desviación típica, nada más es la raíz cuadrada, lo mismo que hicimos antes. Entonces era igual, elijo el valor, elijo el valor, y esto elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado, para sacar la raíz, tengo que elevar a la 1/2. Elevo a la 1/2 y de esa manera saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar cuando tengo una tablita de valores, ¿sí? Y esta tablita de valores está con datos sin agrupar. Inge, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa, Inge, por favor. La desviación estándar o desviación típica, de acuerdo a lo que vimos en lo teórico, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, en el Excel muchas veces no tenemos como esta función de sacar raíz cuadrada, por lo tanto yo uso la propiedad que relaciona la raíz cuadrada o la raíz con el exponencial.
Sabemos que una raíz n de a es lo mismo que tener a elevado a la 1 sobre n. Aplico esa propiedad aquí. Y para eso lo que voy a hacer es igual, ¿no es cierto? Elijo el valor que voy a sacar la raíz, que sería 4,52. Cierro y esto lo elevo a la 1/2, que es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí? Elijo el valor, elevo a la 1/2, enter, y saqué la desviación estándar. Si comparamos igual, la desviación estándar aquí y acá es la misma, que la varianza nos salió tal cual. Con eso comprobamos que está bien hecho, sea con este método, o sea a partir de las tablas, o sea a partir de los datos sueltos. Si ahí tal vez está más claro, Daniel. Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Ahora veíamos que hay otro valor u otra variable que necesitamos calcular dentro de lo que son las medidas de dispersión, que era el coeficiente de variación. ¿Sí? Coeficiente de variación nada más que dividir la desviación estándar para la media aritmética. Entonces, pongo igual desviación estándar, que tengo aquí, dividido para la media aritmética, que estaba por acá arriba. Enter. ¿Sí? Y saqué el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se lo puede dejar expresado así, o se lo puede expresar en porcentajes. Más usual es encontrarlo en porcentajes. No hay problema si me lo dejan en decimal. Yo lo voy a poner en porcentaje. Para eso solo lo multiplico por 100 o en el Excel señalo el signo de porcentaje. Y me salió que tengo un coeficiente de variación del 10%. Es decir, hay un 10% más o menos de desviación de los datos con respecto a la media. Y lo mismo acá, o sea, el coeficiente de variación ya es, lo puedo sacar una vez que yo tenga la media y que además de la media tenga la desviación estándar. Entonces, si se pide coeficiente de variación, simplemente primero calculo esto. Entonces va a ser igual a desviación sobre la media. Enter. Sí, sale exactamente lo mismo. Si quiero un porcentaje, señalo un porcentaje y ya está. Y de esa forma se sacan las 4 medidas, 5 con el recorrido, las 5 medidas de dispersión que yo puedo tener en una serie de datos. Como ven, en este caso usamos tablas con datos sin agrupar y aparte usamos los datos sueltos. Puedo hacerlo de las dos formas. Digamos, en pruebas, en exámenes, depende de lo que le esté dando de dato. Si ya le doy la tabla, uso el método con la tabla. Si es que le doy los datos y son pocos datos, puedo usar este otro método con los datos sueltos. Cualquiera de los dos es correcto. Como ustedes ven, las dos o los dos resultados salen lo mismo. Ahora también dentro de lo que es el Excel también hay comandos para esto. Si yo les estoy indicando como casi todo. Entonces, cuando tengo datos sueltos, por ejemplo, si yo quiero calcular la desviación media, pongo igual de desviación promedio. En este caso es desviación promedio. No se llama desviación promedio. ¿Dónde está? Si ven aquí, desviación promedio, elijo como esa función, vengo a los datos. Esto puedo hacer directamente con los datos, no con la tabla. Esto solo con los datos directos. Si yo no quiero hacer como el proceso de desviación promedio, señalo los datos de los cuales voy a sacar, doy enter y me saca la desviación. Si ustedes ven, coincide con el método que hicimos. Lo mismo es para la varianza, igual varianza, ¿dónde está? Ya, aquí está, igual var, ¿sí? Señalo los datos. Y no necesito calcular nada más, solo señalar los datos. Y me calcula la varianza. Ahora si ven aquí hay un pequeño error porque depende de cómo le esté tomando el Excel, si como muestra o como población. La desviación estándar o desviación típica también puedo calcular. Igual, desviación estándar. Si ustedes ven aquí pueden escoger de muestra o de población, depende de lo que les diga el ejercicio. Si es una muestra o es una población.
O incluso puedo escoger estas que no sé si vienen de Excel anteriores, que son solo desviación estándar y no dice P ni M, que es población y muestra. Yo voy a escoger esta. Sí, señalo los datos. En este caso, doy Enter y me saca la desviación estándar. Y el coeficiente de variación sí lo sacamos con el método que vimos. ¿Sí? Porque simplemente ya obteniendo la desviación estándar y la media aritmética, yo puedo sacar. Entonces, si tengo datos sueltos, puedo también utilizar estos comandos que coloqué aquí. Entonces, esto está calculado con comandos, digamos. ¿Sí? Estos comandos que ya vienen como por default en el Excel. Y listo, esa sería otra forma cuando tengo datos sueltos. Si tengo en tabla, no podría hacer esto porque en la tabla hay frecuencias y el Excel no puede leer eso. En tabla ya tengo que hacer este proceso necesariamente. Les indico esto porque a veces cuando tienen datos sueltos, ustedes prefieren usar como esta forma. Es más rápido, es mucho más rápido. Ya, igual nosotros estamos trabajando en clase con este ejercicio de bachillerato, ¿no es cierto? Vamos a hacer para este ejercicio ¿ese ejercicio lo tienen hecho con datos sin agrupar o no? El del bachillerato. O solo con datos agrupados tenemos hecho ese deber. Solo con datos agrupados, profe. Solo con datos agrupados, ya. Entonces necesitamos unos datos sin agrupar. Que necesito que hagan la práctica con datos sin agrupar. Ya, entonces para eso, déjenme ver otro ejercicio que podamos hacer. A ver, ahorita voy a dejar de compartir un ratito. Ya. Para pasar a hacer ejercicios, eso me interesaría bastante. Me parece que en donde teníamos los datos sin agrupar. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Todos tienen como el archivo de la pruebita que rendimos. ¿Sí? En esa pruebita, en la última tabla, en donde nos habla como de estos datos de las mujeres, hay una parte que habla sobre la edad, pero creo que no se repite mucho las edades. Déjenme ver. Se ve que está complicado. 70, 63. De ese podemos hacer, sí. No está complicado. Es cuestión de pasar los datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como todos tienen el archivo de la lección, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una tabla de datos sin agrupar para la edad, ¿sí? La edad. Entonces, ahí teníamos 34 datos para la edad. Entonces, calculamos estas 4 medidas que vimos hoy día, primero con los datos sueltos, sin hacer tabla. Hacemos una tabla y calculamos también con la tabla, pero para datos sin agrupar. Y vamos a tomar la edad, ¿sí? Vamos a sacar de la edad. Es decir, lo que tendríamos que hacer, déjenme bajarle aquí, bajarle acá. Bajarle acá. Muchos archivos. Ya en una hojita de Excel vamos a pasar primero los datos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán mis datos? Edad. Share screen. Y van a ver como todo lo que tengo en el escritorio. He hecho un cursito. El mouse que no ayuda, que triste. Ya. Entonces, en una nueva hojita de Excel, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es acoger la edad de esta tablita. Entonces, voy a poner, ¿no es cierto? Voy a poner la edad. Paso los valores, yo qué sé, 59, 56, 17,
35, 23, 17, 53, 30, ¿sí? Y voy a calcular primero todas las medidas que vimos con datos así, con el dato puesto aquí nada más, suelto. Y después voy a hacer una tablita de frecuencias. Entonces, en mi tabla de frecuencias voy a tener mi primer XY. Ya, para eso tendrán que pasar los datos y ver cuál es la edad menor y poner qué datos nomás tengo, digamos, 17, 18, 24, en orden. Saco mi frecuencia absoluta, aquí sería la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, y voy sacando ya estos nuevos cajones que vimos para sacar la desviación. Entonces aquí voy a sacar la desviación, aquí la desviación por la frecuencia, después tengo que sacar la desviación al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo, la desviación al cuadrado por la frecuencia, como hicimos ahorita, y sacamos igual las medidas de dispersión para estos datos que tenemos aquí. Entonces, cogemos la edad. Ya les indiqué cómo van a ir cogiendo. ¿Sí? Como todos tienen el archivo, pueden todos hacer el ejercicio, no hay inconveniente. Mientras ustedes hacen el tallercito, que sería como de este día, yo voy a subirles lo que acabamos como de hacer ahorita, ¿sí? Porque se modificó para que puedan guiarse. Igual, si tienen dudas, me van preguntando, como hemos hecho las otras clases. Denme un segundo, déjenme ingresar a plataforma. No sé a qué horas me salí, pero me salí. Lisa, este trabajo vamos a subir incluido con los otros, ¿verdad? Dígame. Este trabajo vamos a subir incluidos con los otros. Sí. Sí, puede ser un nuevo archivo o puede ser en el archivo anterior. Yo reviso que estén todos los deberes de la semana. En esta semana ya tenemos 2, ¿cierto? Y vamos a subir en la pestaña de deberes de la semana 3. Dije, pero si ya terminamos clases el viernes, ¿cómo subimos hasta el domingo igual? Sí, suben hasta el domingo porque notas yo saco en la séptima semana de la laboral, porque no podría sacar en estos días, no les voy a decir notas tienen la otra semana, porque tengo que dar la otra semana 3 semanas de cálculo y después a la séptima semana nosotros tenemos como ese tiempo para calificar, que si no, no me alcanzaría el tiempo. Entonces, hasta el domingo pueden subir tranquilamente. Todavía se calcularía. ¿Qué puede subir el Excel que estaba haciendo? Por favor, le puede actualizar. Sí, ahorita iba a ser justo eso, para que puedan guiarse para hacer este tallercito. ¿Lo actualizamos o le subimos como nuevo? Le voy a subir como nuevo ya. Entonces, vámonos como nuevo. Para que puedan ustedes guiarse. Medidas de dispersión. Voy a subirlo como medidas de dispersión. Listo, entonces ya le subo. Voy a cambiarle el nombre. Ya le subí como nuevo. Si dice medidas de dispersión, entonces ese estaría como para que puedan irse guiando. Hoy día solo vamos a hacer
con datos sin agrupar. Mañana vamos a hacer ya la parte con datos agrupados. A ver también un poco de la utilidad de estas medidas. Y terminaríamos como la materia. ¿Sí? Y el día viernes ya sería el respectivo examen. Listo, ahorita ya está subido en plataforma. Igual si tienen dudas me dicen nomás. Aún no puedo. No me deja. Voy a ver algo con estos mouse. Creo que no se subió el actualizado. Déjenme ver. Ahorita me salió un mensaje medio raro. No, es que no me llegó el ticket. Voy a volverles a subir. Parece que no se me subió el actualizado. Que esto no está como medio raro. Ya. Ahorita sí ya está. Ya está el actualizado. Igual si tienen dudas me preguntan nomás.
¿Cómo les va con el tallercito, con el ejercicio? ¿Tienen dudas tal vez? ¿Sí me escuchan? Profe, Díganme. para este ejercicio igual debemos sacar la mediana, la moda y eso de los cuartiles, o eso no es necesario. No, para sacar estas medidas de dispersión, la única medida de la descentralización y de localización que necesitamos es la media aritmética. Por lo tanto, lo que tendremos que sacar es la media aritmética, nada más. Ok, gracias. Ya, no se preocupen. No sé si tengan alguna otra duda. No creo. Ya, a ver, por hoy día nos vamos a despedir, nos vemos el día de mañana, ¿sí? Igual, cualquier duda, inquietud antes de la clase mañana, por favor me hacen saber, pero es importante que vayan haciendo ya estos tallercitos, estas cosas, porque el día de la prueba tal vez se encuentren con dificultad. Entonces es mejor con tiempo, si tienen alguna duda, alguna cosa, me dicen nomás. Eso, chicos y chicas, sin más, desearles una buena tarde a todos y a todas y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Mañana, Inge. Mañana, mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Mañana pasen bien.